Continuamos en Bote a Tierra, en este caso para tener una nueva entrevista y un reconocimiento en la persona de quien tenemos en línea a todos los árbitros del fútbol argentino, porque el último 11 de octubre se celebró el Día Internacional del Árbitro, fecha en la que se cree que fue el primer partido arbitrado en el mundo. En este programa nos damos a la tarea de charlar con todos, ¿no? Con todos los protagonistas, sea jugador, técnico, pero también, o dirigente, pero también con árbitros, con masajistas. Obvio. Absolutamente todos, periodistas, desde choripaneros. Todos hacen al marco de nuestro querido fútbol argentino, y en este caso nos vamos a dar el gusto de charlar con un árbitro que supo ser internacional, allá promediando los años 2000, y es un gran docente. Hablamos de Gabriel Favale con nosotros. Antes que nada, muy feliz día, unos días atrasados, pero muy feliz día. ¿Cómo andás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, muy bien, y bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, el 11 de octubre fue nuestro día, y a veces la gente se sorprende, dice, hasta tienen días. Sí, tenemos días también en los cuales festejamos, y bueno, nada, es muy lindo juntarnos, charlar, recordar anécdotas, disfrutar la profesión. Solemos hablarlo con Luis Bongianín, un amigo de Bote a Tierra, un amigo de la casa. El árbitro no tiene hinchada a su favor, es el que recibe insultos, protestas, es quien más tiene que correr la cancha en diagonales, pero es quien tiene que estar constantemente corriendo, por lo cual tenés que tener un estado atlético impresionante. Pero sin embargo, aquellos árbitros con los que charlamos, todos nos dijeron que no se arrepentirían de volver a elegir el referato como una forma de sentir el fútbol. ¿Te pasó lo mismo? Si pudieras volver a nacer, ¿volverías a ser árbitro? Mira, te lo resumo. Yo actualmente estoy trabajando en la Dirección Nacional de Arbitraje, gracias a la gestión de Fede Beligoy y bueno, en todo su equipo de trabajo, y me siento orgulloso de ser parte. Y yo a los árbitros, cuando los voy a ver, y Luisito también, ¿no?, trabaja, y yo les digo siempre, disfruten, se pasa muy rápido, y daría lo que no tengo por poder estar un ratito en el lugar de ustedes. Sea un partido de inferiores, sea un partido de infantiles, o sea un partido de alguna primera división. Realmente uno, cuando entra a esta profesión, la abraza de forma tal que la ama, y que hasta el último minuto de su vida se siente árbitro. Y así que sí, sin dudarlo. A ver, obviamente también me hubiera gustado jugar al fútbol, por eso creo que somos árbitros también, no es que venimos de otro planeta y nos dicen, bueno, a ver qué quieren ser árbitros. No, nos gusta el fútbol, nos gusta jugar al fútbol, yo sigo intentando jugar al fútbol, bueno, a esta edad tendría que ya dejar, porque anoche fui a jugar, me caí, tengo un dolor de costilla que me muero, pero bueno, pero que no te quepa duda que lo abrazaría nuevamente. Y sí, comparto también lo que decías de la no hinchada. ¿Sabes quién es nuestra hinchada? La familia. La familia que está a la par nuestra, que sufre a la par nuestra, que disfruta a la par nuestra. Y bueno, a mí me tocó, como a Luis, una época en la cual sí, siempre fuimos criticados, ¿no? Pero no había tantas redes sociales, no había tantas cosas como hoy en día, y la verdad que hoy los árbitros hay que destacar su personalidad y su fuerza para seguir haciendo lo que les gusta. ¿Hoy con las redes sociales sufren más el árbitro? Yo estimo que sí. A ver, todo depende de un montón de cosas. A mí, yo tuve la suerte de compartir arbitraje y arbitraje internacional con árbitros como Elizondo, Baldassi. Antes fui asistente de árbitro como Luis, al de Luis fui asistente, La Molina, Vizcay, Lustó, Baba, y todos te iban diciendo cosas, pero a mí una vez Horacio Elizondo me dijo algo que me marcó mucho, que me decía, si vos no estás preparado para escuchar las críticas, radio, televisión o medio gráfico en ese momento,
no lo escuches. Y solo va a decantar que un día vas a estar preparado y vas a entenderlo, vas a discernir cuál es la crítica constructiva con la crítica maliciosa. Y realmente fue así. Y yo creo que hoy los árbitros toman eso. O sea, las redes sociales las leerán aquellos que realmente no lo afectan y que entienden que muchas veces en las redes sociales escriben cosas que si tuvieran que ser realmente sinceros o conocidos por quienes realmente son, no lo harían. Entonces ahí se pueden esconder en un anonimato que es fácil inventar, es fácil criticar. Repito, hay veces, hay gente que creo que está preparada, está capacitada para la crítica constructiva, y ahí es donde el árbitro la tiene que tomar para crecer. El árbitro crece a partir de reconocer sus errores, trabajarlos y mejorar para no volver a repetirlos. Estamos hablando con Gabriel Favale. Carlitos. Gabriel, qué gusto ahora, por lo menos a través del micrófono, tener una charla con vos. Así que lo primero que quiero decirte es muchas gracias por estar acá en este rinconcito del fútbol que es nuestro programa. Y Gabriel, a ver, yo no solo opino igual que ustedes, ¿no? Que el árbitro es el único que, de los 25 que participan de un partido, el único que viene sin hinchada, pero aparte hay otro tema que lo discutí y se la peleo a todo el mundo, y es lo siguiente, son, por otro lado, el pato de la boda. O sea, un equipo jugó mal, pero aguantó el 0-0 y sobre la hora le hacen un gol, qué sé yo, extraño, con los jugadores protestando, diciendo, qué sé yo, fue mano, fue offside o lo que sea, y automáticamente, desde la gente hasta el técnico del equipo empieza a decir perdimos por el árbitro. Yo creo que hasta esa llega, y no es así. Forman parte de un espectáculo y suponiendo que se equivocan, ahora con el VAR es más difícil, se pueden equivocar tanto ustedes como el 9 en errar un penal o un gol, como el arquero que se hace un gol tonto, y la gente no lo entiende, pero el periodismo tampoco. Sí, bueno, a ver, Carlos, bueno, buenas noches y el gusto y el placer es mío y agradecerles que se acuerden de uno, ¿no? Y bueno, sí, comparto, a ver, lleva tiempo, lleva preparación entender todo esto que vos estás describiendo, es tal cual. A ver, nosotros en la época nuestra, obviamente había menos exposición, no estaba el VAR, no teníamos esa red de contención, pero también teníamos otro diálogo con los jugadores. Y a veces pasaba eso, que algún jugador te protestaba y vos también le decías, y vos cuando te comiste un gol y todo, y terminaba el partido y por ahí a los 2, 3, 4 partidos te volvías a cruzar y te lo reconocían. Yo creo que lo más fácil muchas veces, o perdón, lo más difícil es reconocer el error. Entonces muchas veces los protagonistas tienen a mano un manual de excusas que somos los ideales, los árbitros, los Claro. asistentes, el cuarto árbitro. Y a ver, ojo, para nosotros también es difícil reconocer el error. Nosotros cuando instruimos a los árbitros, cuando los preparamos y todo, siempre le decimos que a veces nuestro mayor error, ¿cuál es? Por ahí dejás pasar una patada porque a vos no te duele. Pero una Claro, protesta no la dejás pasar nunca, porque eso te lesiona a vos. claro. Entonces, ese también es un error. Y bueno, a mí particularmente, cuando dirigía, reconocer eso, más ver los partidos, analizarlo, escuchar porque a ver, todos los árbitros son malos, todos los jugadores son malos, todos los periodistas son malos. No, mentira. Hay de todo. Sí, y hay periodistas que también entienden y critican de buena fe. Y bueno, ahí el árbitro tiene que ver y decir, uy, pucha, a ver si me equivoqué, pero insisto, lo más difícil es reconocer el error. Tanto para nosotros, los árbitros, que lo trabajamos y lo trabajamos muchísimo, como también para el resto de los protagonistas. El resto de Claro, los protagonistas que tienen un salvavidas, Claro, nosotros. claro, claro. claro. Esa es la diferencia. Claro que sí. Te hago una pregunta que surgió ¿Sí? de tu comentario cuando Gonza te preguntó si harías exactamente lo mismo, de volver otra vez para atrás el tiempo y volver a ser árbitro. ¿Y cuándo descubriste Esa faceta. esa faceta en tu vida?
Bueno, la voy a hacer breve, la anécdota, pero yo jugaba, reconocí mis limitaciones a tiempo, por suerte, o me las hicieron reconocer. ¿De qué juega Y Gabriel bueno, estaba Favale? en el, Perdón. bueno, yo siempre, por lo general, jugué al papi fútbol, bueno, no futsal, sino al baby fútbol, y después en cancha de 11 jugaba de mediocampista, Bueno. hasta que jugamos un campeonato de los árbitros y hice saga con Pancho La Molina y Ajá. descubrí el puesto de... No, descubrí el puesto de 6, pero no por jugar bien, sino por intentar salvar a los rivales de que lo agarrara Pancho atrás y lo pasara a desguace. Entonces, pero bueno, en ese reconocer, y yo estaba terminando el secundario, iba a estudiar, soy contador público, y iba a estudiar para contador. Mi papá trabajaba en Entel, lo que hoy es Sí. Telecom o Telefónica, en la vieja Entel, y era compañero de trabajo de Vizcay, de Juan Carlos Vizcay. Y además éramos amigos de Pancho, La Molina. Y bueno, nada, me empecé a interiorizar, a ver qué era ese mundo, y un día Vizcay me llevó a un partido que dirigió un Banfield Lanús, lo putearon de arriba abajo, y no sé, de ahí es como que descubrí, debo ser un poco masoquista, dije, esto me gusta, era una forma de sentirme relacionado con lo que me apasionaba, que era el fútbol. Me recuerdo tener, en ese momento tenía 18 años, no pude entrar a AFA porque eran 2 años de curso y había que terminar siendo mayor de edad. En esa época se era mayor de edad a los 21, no a los Claro. 18, Claro. ¿sí? Entonces a los 19 lo empecé, sentirme excelentemente bien físicamente, y me acuerdo de la primera vez que fui a entrenar con Vizcay, di 2 vueltas a una pista y creí que me moría, y bueno, empecé a entender lo que era realmente prepararse para otra cosa, como hoy ustedes decían que se corre mucho. En mi época, si un árbitro se calculaba, corríamos entre 10, 12, 14 kilómetros por partido. Hoy creo que deben de correr mucho más por la dinámica que Sí. tiene El el fútbol. fútbol. Y bueno, nada, me hice el curso, empecé a arbitrar en GEBA, que eran las prácticas, y bueno, allá por septiembre del año 88, 2 meses antes de terminar los 2 años, el profe, el querido profe Claudio Aquiles Busca, eh, un señor con todas las letras, a un grupo de nosotros, éramos 3 o 4 árbitros, 5, ya, digamos, ingresamos a AFA antes de tiempo, después el resto de la camada ingresó en diciembre, y bueno, y ahí empezó la carrera maravillosa arbitral, teniendo a Ángel Cuereza, era el director de la escuela, Busca el subdirector, digamos, gente que a uno lo acompañó, lo marcó y le enseñó lo que era el amor y el respeto por el arbitraje. Acá Matías Bazán, hincha y vecino del Jorge Arino, obviamente de Cañuelas, nos escribe, nos dice: gente de Bote a Tierra, como siempre, gran programa, y un abrazo a Gabriel Favale, muy buen árbitro, y a quien le tengo especial cariño porque fue el árbitro del ascenso de Cañuelas a la Mirá, C, no me acordaba, el 1-1 contra San Martín de Bursaco qué en talismán. Gerli, en cancha del Porbe. Un partido difícil, Exacto. dialogado, que supo llevar a buen puerto. Y pienso, ¿no? No debe ser nada fácil dirigir una final. Vos tuviste incluso la posibilidad de dirigir internacional. ¿Cambió esto del diálogo, de la fricción y demás? Porque antes era en los momentos de definiciones, en las últimas fechas o promediando el torneo. Hoy ya se empieza a pedir desde la primera fecha. Sí, a ver, el tema del diálogo, el árbitro sigue teniéndolo. Hace a ver, más, un poquito más, 3 semanas o 4, la dirección arbitral decidió, Fede Beligori, instaurar lo del capitán, el diálogo Sí. solo con el capitán. Primero fue en Liga Profesional, después en el resto de las categorías, en Nacional B, Primera B y Primera C. Y realmente, a ver, mucha gente creyó, bueno, ahora solo puede hablar el árbitro con el capitán. No, el diálogo sigue estando en la cancha. El tema es que para jugadas puntuales, jugadas que traen muchas veces polémica, lo que se evita con esto es que rodeen al árbitro 3, 4, 5 jugadores, y creo que ustedes lo habrán visto, que se emprolijó muchísimo el fútbol y Sí. se hizo mucho Sí, más lindo para ver,
porque los mismos capitanes los paran a los compañeros, el árbitro le explica, y nosotros en nuestra época eso lo intentábamos hacer también, y los jugadores es como que algunos entendían, algunos no, pero a veces, muchas veces se afeaba, y bueno, a veces salía resoluciones, por ejemplo en la época que por el tumulto al primer jugador que venía encabezando había que amonestarlo o expulsarlo. Yo creo que esta medida que implementó FIFA como prueba y que dio resultado en los Juegos Olímpicos, en la Eurocopa, y que acertadamente Beligoy y Tapia con el comité ejecutivo decidió instalarlo en Argentina, hace que el juego sea más lindo para ver, pero el diálogo sigue estando, el diálogo corto, el diálogo futbolero, el diálogo, como les decía antes, nosotros no vinimos de la luna y dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer, árbitro de fútbol? Nosotros, la mayoría, somos jugadores que seguimos pateando una pelota, que nos gusta el fútbol, y que bueno, ejercemos un rol que es necesario. En Argentina, si hay una carencia como crítica constructiva, es que el fútbol es el único deporte que se juega sin que los protagonistas conozcan las reglas o tengan la obligación de conocer las reglas. El resto de los deportes, yo tenía un amigo, muy amigo, que era árbitro de rugby, y me dice, vamos un día a verlo. Le digo, sí, pero enseñame las reglas primero porque no entiendo nada cómo se juega esto. Y acá uno patea una pelota, juega, y fíjese qué cosa, ¿no? Nosotros en una época íbamos a dar charlas a gente que estaba privada de la libertad o algo, y ellos por ahí se armaban un picado, respetaban más, o sea, ellos estaban privados de la libertad por haber cometido determinados delitos, sin embargo ellos respetaban las reglas. Y mire, que es un tema sociológico, ¿no? Y nosotros lo que hacemos nada más es tratar de que esas reglas se lleven a cabo, se respeten, y el diálogo es importantísimo. A veces escucho cuando los periodistas dicen, ¿por qué va a advertir que cobre penal en un No, la regla lo dice, primero hay que advertir, luego amonestar, luego expulsar, o advertir y luego sancionar. Claro. No es que nosotros se nos ocurre advertir o charlar porque se nos ocurre, están las reglas. Claro. ¿Sí? Así que yo creo que el diálogo es importantísimo, y en las finales sobre todo entender lo que se está jugando el jugador. A mí me ha tocado dirigir en la época que había promociones, de dirigir esa promoción y entender que era dos equipos en los cuales uno se jugaba en la permanencia en la categoría y el otro el ascenso. Claro. Y eran dos realidades totalmente contrapuestas, y era un poquito un psicólogo también ahí adentro de la cancha. Y el diálogo es fundamental, y tener ese diálogo y saber distinguir quién es el líder, cómo hablarle a los jugadores. Había jugadores que uno por ahí le decía señor y se daba vuelta creyendo que uno lo estaba cargando, y a otro por ahí le decía, vení para acá, no, perdóneme, no me tuteé. Entonces uno todas esas cosas la iba manejando, y bueno, yo que he compartido muchos partidos con muchos árbitros, yo creo que la Coneja Baldassi era la persona ideal. Tenía, aparte de esa tonada cordobesa, persona que decía chistes, y que por ahí yo decía el mismo chiste y los jugadores me miraban como diciendo, este es un tarado, y él tenía esa llegada, y bueno, yo a mi manera también, y uno cómo se da cuenta cuando ahora se encuentra con jugadores que ha dirigido y que por ahí dice, no, sí, Gabriel, a ver, vos te podías comer un arroz, un penal o algo, pero nosotros la pasábamos bien en la cancha, discutíamos, nos enojábamos, terminaba el partido y nos dábamos un abrazo, nos cambiábamos la camiseta, porque se podía dialogar. El diálogo es fundamental. Sí. Claro que sí. Vos fuiste árbitro internacional. A ver, ¿hay diferencia o había diferencia en ese momento entre, los jugadores de cualquier equipo de otros países con respecto a los argentinos? ¿Es verdad eso que el jugador argentino es medio hinchaquinoto, por no decir otra palabra? Es mañero, es un montón de cosas, y que en otros lados es como que no son tan así? Por lo menos en esa época. Sí, yo creo que sigue siendo, y uno lo ve. En dos cosas se ve. Los jugadores argentinos van a Europa, no hacen las mismas cosas que hacen en Argentina, ¿sí? Y aparte se ve las finales de Sudamérica, las finales
cuando tenemos la desgracia que no juegue nuestra selección en los mundiales. ¿Quiénes las terminan dirigiendo? Argentinos. Claro. O sudamericanos. Sí. Estamos muy acostumbrados. Yo en nuestra época decíamos que un árbitro por ahí de la D o de la C de acá iba a dirigir a Europa y por ahí dirigía a Primera División, porque juegan a otra cosa, por supuesto, tendrán otro ritmo, otra técnica, no sé, pero hay otra cultura, y acá es como que tenemos un poquito la cultura de la protesta, Sí. del enojo, de lo que hablaba antes, o decía Carlos antes, del echarle la culpa a, y el echarle la culpa a somos nosotros, los árbitros. Exacto. Pero sí pasa eso, y yo creo que tiene que ver también con que el jugador argentino, aparte de tener características sobresalientes, y por eso los llevan de todas partes del mundo, también se adapta fácilmente y entiende lo que está jugando. Y también el fútbol argentino es difícil. El otro día leía un artículo que medio en chiste lo decía, ¿no? Pero Muniain, que dejó su comodidad, su idolatría de España, y en 15 días, 20 días pasó de ser ovacionado en una cancha a que un compañero tuviera la desgracia o pateara mano, no sé, no voy a juzgar eso, de errar un penal y que después lo haya ido a visitar los socios caracterizados, ¿no? Como lo llaman, que yo supongo que él en España no debe ni de existir eso. No, imagino. Entonces, es algo totalmente, el fútbol argentino es muy difícil, pero bueno, a ver, nosotros tenemos el orgullo de que 2 árbitros han pitado el partido inaugural y la final de un mundial, y no es, a ver, no lo hizo ningún otro árbitro, no. Y hay árbitros muy buenos, porque en Europa hay árbitros muy buenos, en Sudamérica hay árbitros muy buenos, pero sin embargo el árbitro argentino tiene ese plus, esa guerra partido a partido, fin de semana, y es que está preparado para lo impredecible. Exacto. El árbitro argentino está preparado para lo impredecible. La última mía, estuve escuchando atentamente cada una de los que dijiste, cosas que dijiste, y me quedó una curiosidad, o sea, cómo el día del partido, sea la hora que sea, ¿cómo te preparabas? O sea, ¿había almuerzo? ¿Qué comías? ¿Cómo era la cosa? Porque teniendo en cuenta lo que se corre y lo que corre un árbitro, tampoco te vas a comer un plato de tallarín, imagino. Pero ¿cómo es la cosa para un árbitro? Bueno, te voy a dimitificar un poco. No me digas. Hoy los árbitros es otra cosa. Hoy están con nutricionistas, con un... Nosotros esas cosas, yo en la nutricionista iba, sobre todo en la última etapa, que por ahí ya el cuerpo era distinto, pero la realidad es que yo era, y soy, y sigo siendo muy cabulero, cabulero. Entonces, armaba el bolso el día del partido, y si por ahí me faltaba el pañuelo que usaba en el bolsillo derecho del pantalón, literal, no estoy inventando, y por ahí llamaba pobre a mi amada esposa, que en diciembre vamos a cumplir 24 años, que me aguanta. Qué lindo. Y le decía, también contadora como yo, y le decía, Paula, el pañuelo, sí, Gaby, está acá abajo. No lo lavé. ¿Me lo subís? ¿Me lo subís, por favor? No, pero por favor me lo subís, y pobre, me lo subía y yo armaba el bolso, después almorzaba, sí, un plato de fideos, no abundante, pero un plato de fideos con aceite, y era un poco la cábala, era necesitaba comer eso. Cuando iba al interior, pedía por favor que me prepararan un plato de fideos con aceite, porque ya como que mi cuerpo, más que mi cuerpo, mi cabeza estaba acostumbrada a eso. Y después por ahí me comía una barrita de cereal antes de una hora antes de empezar el partido, pero toda esa rutina era repetitiva. Por ahí tirarme a dormir 15 minutos, media hora, digamos, muy de cábala. Y yo creo que todos los árbitros tienen alguna costumbre. Si el doctor Vilardo me escuchaba, diría son costumbres, no cábalas, claro. ¿No es cierto? Sí. Pero todos teníamos nuestras cositas, que hoy, mirando para atrás, dice, yo tengo mis hijos que tienen 22, 17, va a cumplir 18 en noviembre el otro, y 12 el más chiquito, y son todos
todos juegan al fútbol, ellos sí juegan bien, y a ninguno pude convencer para que sea árbitro. Y yo los veo cómo se alimentan, cómo el nutricionista, qué le dice, qué comer antes de un partido, qué comer una hora y media antes, porque le da proteína, porque le da fuerza. Hoy eso cambió muchísimo, pero yo era del viejo plato de fideos, no con tuco, pero sí con aceite. Gabriel, agradecerte enormemente por acompañarnos. Nos quedan tantas cosas para preguntarte y demás. Seguramente en otro momento te vamos a hinchar para charlar un ratito más, pero agradecerte incluso hasta por aguantarnos hasta esta hora donde ya pica la panza. Así que te mando un muy fuerte abrazo y agradecerte. No, al contrario, el agradecido soy yo, ya tienen mi número, estoy a entera disposición. Sé que a veces por ahí las respuestas son un poco largas, pero como yo digo, cuando nos ponemos a hablar de fútbol y nos podemos pasar horas y horas hablando, contando anécdotas, es tan maravilloso y tan lindo el fútbol que algunos nos quieren hacer creer que es feo, otros nos quieren hacer creer que si lo privatizamos es mejor, y no, es tan lindo ver a un chico en un potrero jugando, ver que ese chico juegue el fin de semana con una ilusión, con una alegría, y si tiene la suerte de llegar, y si no tiene la suerte de llegar, se formó como persona en el deporte. Hace tanto el fútbol argentino, tanto, y muchas veces lo quieren tirar abajo, y nada, está tan alto, gracias también a todos estos chicos que ya eran campeones antes, pero era como que esta sociedad que necesita de títulos, le pedía algo más, y ellos no solo lograron el título de campeón del mundo, bicampeones de América, todo, así que nada, es para disfrutarlo, así que cuando ustedes quieran, charlamos largo y tendido. Muchísimas gracias, Gabriel. Te mando un abrazo gigante y gran finde. Gracias, muchas gracias, un abrazo grande y que sigan con los éxitos con el programa. Gracias. Enormes gracias. Bueno, el gusto de hablar incluso con una cábala, ¿no? Del segmento de cábalas un día lo con vamos Gabriel a invitar Favale. Para que cuente nada más que anécdotas. La verdad que sí, porque me quedó primero hablarle del VAR, por un lado, pero eso ya meritaba una conversación que uno quiere sentarse bien, ¿no? Y conversarlo. Por el otro lado, una hora más de programa. Las canchas más difíciles que le han tocado y las experiencias mejores. Bueno, esperemos en algún momento poder tenerlo aquí con nosotros inclusive. Gonza, pero también un saludo enorme en Gabriel, a todos los árbitros, pero un saludo especial a Luis, a nuestro amigo Luis Boncianino, que mañana tiene un evento. Así es. ¿Lo tenés ahí? Lo tengo. El día de mañana a las 14 horas tenés la posibilidad de ir a disfrutar el inicio de la Liga Metropolitana. En realidad sigue la Liga Metropolitana de Fútbol Inclusivo, en este caso en el Club Social y Deportivo Unidos de Pompeya. Tenés la posibilidad, esto organizado como siempre por la Federación Argentina de Fútbol de Parálisis Cerebral. Es una hermosa ocasión donde tantos chicos tienen la posibilidad de jugar, ¿no? Y de representar. En muchos casos se ha jugado el Mundial, por ejemplo. Exacto. Ahora se juega dentro de pocas semanas, en noviembre, la Copa de África. Qué pero lindo. Aparte con cada camiseta de cada país. Camiseta sorteada, y pantalón. Incluso no recuerdo si la otra vez, incluso con himno. Claro. Todo. Es impresionante. Les digo, si tienen ganas, lo van a disfrutar mucho. Es hermoso, es muy emocionante. Sí, lo repetimos. Entonces, en el Club Social y Deportivo Unidos de Pompeya, en Sáenz 871, en Cava, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, a las 14 horas. Bueno, es el verdadero fútbol para todos. Y aparte pueden ir hasta las 18, 19 porque juegan toda la tarde. Y no gratis, es que hay un partido además, y para aparte disfrutar. Gratis. Para disfrutar, así que le mandamos un abrazo enorme a Luis y a todos los chicos, Sí, ¿no? señor. ¿Y ahora hacemos un bote a tierra? Dale, y volvemos. Dale.